Bienvenido, señor secretario. Antes que nada, quiero aclararle, señor secretario, que yo creo firmemente que el señor presidente de la República tiene muy buenas intenciones y que usted también tiene las mejores intenciones. Simplemente, de algún lado le dan otros datos. Y con esos datos totalmente equivocados, han tomado las peores decisiones para el bienestar de las y los mexicanos. Sin duda, el más grande desastre de la 4T es el sector salud que usted encabeza. Desde la súbita desaparición del Seguro Popular y otros programas para migrar a un INSABI que aún hoy no tiene rumbo ni cabeza, hasta la decisión de hacer las compras consolidadas, no por el IMSS, que tiene décadas de exitosas experiencias, sino por el SAT, por Hacienda, por el INSABI, la ONU, increíble, la UNOPS, Birmex, otra vez Hacienda, otra vez la UNOPS, otra vez el INSABI y la próxima ocurrencia que venga, generando graves faltas de insumos que causaron una mortalidad en exceso de más de 350,000 personas. Este es el dato de 2020, solo 108,000 de ellos de COVID. Tengo aquí los datos reales ejemplificados para su mayor comprensión, señor secretario. Podemos ver y comparar los muertos que hay por crimen organizado, por feminicidios. Todo muerto es muy grave y más aún cuando se puede evitar. Vemos también los muertos por COVID y vemos los muertos por otras enfermedades. Le repito, señor secretario, datos de 2020, 250,000 pudieron evitarse. Así pues, le tengo dos preguntas. Primero, señor secretario, aclare las medidas que se tomarán para que el abasto de insumos regrese al menos a los niveles que tenía antes de la aparición del INSABI y así evitar la enorme mortalidad en exceso que tenemos, que incluya también sobre la vacunación universal, porque hay severas deficiencias que antes no había. Incluso en las comunidades más apartadas, la vacunación apenas supera el 50%. La segunda pregunta, señor secretario, quiero preguntarle, en un gobierno donde es más importante el encargo que el cargo, ¿quién es el encargado de llevar la política pública y darle al señor presidente esos datos? ¿Es usted, señor secretario, o es el del encargo? Muchas gracias, diputado González Sirión. Tiene la palabra para dar respuesta hasta 5 minutos el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. Muchas gracias, diputado González Sirión. Como usted señala, buenas intenciones, malos datos, malas decisiones. Aquí se corta este camino, puesto que no son intenciones, están fundamentadas las necesidades en todos los ámbitos de la salud, desde la participación de aquellas llamadas determinantes sociales, la pobreza crónica que aún ubica nuestro país y que así tenemos desde hace más de una década, gente pobre, obesa y desnutrida a la vez, cosa que no se puede ver en muchos países. Esto desde luego es posiblemente lo más importante para tener en cuenta que el diagnóstico como tal debe ser integral y que hay que tener medidas para evitar que esto suceda. Hemos hablado y seguiré hablando de las situaciones como son y lo señalaron y todavía aquí se solicita que vuelva el Seguro Popular. Pero una rápida reflexión que no le he querido decir para que precisamente se tenga un poco más de avance. El Seguro Popular no aseguraba el abasto de medicamentos, si alguien lo considera como tal, pues hay que revisarlo, ni la atención hospitalaria.
ni el beneficio de una salud universal. Esto no estaba dentro de sus propuestas. El Seguro Popular era un esquema de transferencia de recursos a las entidades federativas para que supuestamente se garantizara la prestación de un conjunto limitado de intervenciones, ustedes saben, 60 y tantas, con múltiples fallas en garantizar un acceso real. Esto es, y bajo juramento lo he señalado, lo viví yo durante el tiempo que esto sucedía como médico, ¿sí? Hay, desde luego, diferentes informes técnicos y no estar señalando que esta es la verdad y que son las cifras, es lo que podemos leer, ¿sí? Ahora bien, destacamos, y destaco yo en particular, la orientación que tenía el Seguro Popular a atender enfermos con una insuficiente consideración de lo que es la promoción y la prevención de la salud. Ese camino no lo trataba para nada, no era su función, podríamos decir, existirían otras, para este camino de reorientación de los servicios de salud, volviendo a tener en la esencia lo que Freinet dice de una necesidad de una reestructuración del sistema de salud. Y además teníamos no la completa cobertura de las enfermedades. Ahí si alguien tenía un cáncer de gástrico, se atendía, si tenía un cáncer de páncreas ya no figuraba en la lista y así teníamos que hacer y el paciente no lo hacía, eran los médicos, sí pasa, no pasa y esto desde luego incompleto se modificó y está en el INSABI cumpliendo la universalidad de la atención a todas las enfermedades desde el nacimiento hasta antes de la muerte. Desde luego esto es algo de la inequidad que hemos trabajado y que seguiremos haciendo a través de un sistema reciente, complejo en su integración, a pesar de sus 4 ejes que parecieran sencillos y rápidos de implementar. No, esto se lleva tiempo y estamos dando las bases operativas antes de que se pueda contar con los elementos de reglamentación que todavía están incompletos. Este es uno de los puntos, desde luego. En cuanto a la vacunación, señalo yo que no hay una mejor opinión que la que dan las gentes fuera, como la OPS. Les recomiendo que lean cuál ha sido la evaluación por la OPS, totalmente ajena en nuestras acciones, no son equipo de nosotros, y esta es una muy buena respuesta a esto. Y en la vacunación, si bien ofrecieron aquí cifras, el mismo diputado que nos lo pregunta, el diputado González, cifras diferentes, hay que trabajarlas, hay que verlas. Hay muchas de estas que no consideran las fuentes completas o que no lo hacen en el mismo tipo de expresión. De esto, desde luego, hay una serie de situaciones que tenemos que aprender a analizarlas y se llevan su tiempo. El exceso de muertes, que recientemente hasta fue propuesta y publicada ampliamente, tiene diferencias con la base de atención a los países que están en esta. No están 3 de los grandes países que tienen mayor mortalidad en algunos aspectos o menor capacidad de vacunas, y esta complejidad la necesitaríamos analizar en forma directa. Con esto quiero decir que quién es el que toma las decisiones, las toma en forma colegiada un grupo de médicos, de investigadores, no solo de nuestra Secretaría de Salud, también de CONACYT y también de universidades estatales. Concluya, por favor, secretario. Ahorita, con mucho gusto, de Querétaro, de Nuevo León, en donde se suman a través de las reuniones que tenemos periódicamente opiniones y de ahí se toman. No es la opinión de un agente, ni del presidente, ni sola, ni del subsecretario, sino de todo un grupo que está para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario Alcocer. Tiene la palabra para réplica hasta por 3 minutos el diputado Javier González Sirión, del Grupo Parlamentario del PRI. Es desconcertante y dramático un gobierno que en salud y en todos los ámbitos favorece la ocurrencia
sobre la experiencia. También es dramático y triste la muerte de cada niño con cáncer, que no se trata a tiempo por falta de insumos. Dramático también y triste las miles de mujeres que mueren de cáncer de mama por no detectarse y tratarse a tiempo. Se agrega aquí una nueva losa contra las asociaciones civiles como FUCAM, que siendo más económicas y eficientes que el Estado, lo tendrán más difícil con la ley de ingresos que la mayoría de esta Cámara acaba de aprobar ciegamente. Es triste y dramática la muerte y el sufrimiento de toda la gente que tiene diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades. En total, señor secretario, 350,000 muertos solo en 2020, incluyendo los 108,000 de COVID, que se podrían haber evitado. Termino como comencé. Sigo creyendo en sus buenas intenciones y lo conmino a que asuma su papel como cabeza del sector salud que usted es y que con su gran experiencia rearme dicho sector, que los de las ocurrencias han roto completamente. Con gusto, señor secretario, si así lo decide, lo ayudamos en lo que requiera. Pero si no puede, o no quiere, o no lo dejan, lo conmino a que haga lo honorable y presente su renuncia. Queda lo dicho por mí, señora presidenta, para que en el futuro se asignen las responsabilidades a quienes corresponda. Le repito, en 2020 hubo 350,000 muertes que pudieron haberse evitado y 2021 va peor. Los muertos ya no pueden hablar, pero nosotros los vivos sí, y aquí estamos.